Yamila. Una voz aguda llegó a mis oídos. No puede ser. ¡Oh! Eso es. ¿Cuánto tiempo sin verte, Yamila? Un hombre y una mujer agitaban las manos mientras se acercaban a nosotros mientras hacíamos la compra. Eran mi hermana Clara y mi antiguo prometido, Ricardo. Clara, ¿qué haces aquí? Ah, ¿no te lo había dicho? A este tipo lo trasladaron aquí y está viviendo en un lujoso condominio cerca de aquí. Comparado contigo, pareces un poco pobre. Mientras decía esto, Clara miraba a mi marido, Santiago, de arriba a abajo. Desde la perspectiva de Clara, Santiago con su ropa de trabajo podía parecerlo. Sin embargo, hablando de ese condominio, ¿te refieres al que está entre este centro comercial y la estación? Oh, ese es mío, en realidad, dijo Santiago despreocupadamente, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Qué acabas de decir? Bueno, si te refieres a un condominio por aquí, ese es el único, ¿no? Entonces es mío. ¿Qué quieres decir? Exactamente como dije, había un plan para construir en uno de los terrenos que poseemos desde hace mucho tiempo y se vendió más allá de nuestras expectativas. Gracias a eso, el valor del terreno subió y los impuestos son una pesadilla. Tras decir esto, Santiago invitó a los dos a nuestra finca. En cuanto subimos al coche, hizo rápidamente una llamada a casa. Hola mamá, soy yo. Sí, por fin he pescado uno grande, así que es hora de ejecutar el plan. Al parecer, algo estaba pasando sin que yo lo supiera. Mi nombre es Yamila. Soy ama de casa con 2 hijos, casada con Santiago, 4 años mayor que yo. Actualmente, vivo feliz con mi familia en una granja. Sin embargo, mi vida antes de casarme con mi actual marido siempre fue perder algo. Nací en medio de 3 hermanas. Mi hermana Clara ha sido guapa desde pequeña, hábil con las manos y de ingenio rápido. El orgullo de nuestros padres. Sin mucho esfuerzo, siempre sacaba buenas notas y era la estrella en primaria y secundaria. En cambio, yo tenía una cara sencilla, muy distinta de Clara, y mis notas eran medias. Mi madre siempre me decía, eres tan sencilla y anodina. No tiene gracia vestirte. Entonces procedía incondicionalmente a comprarle ropa nueva a Clara sola cuanto pedía. Como yo no me desarrollaba tan bien, siempre recibía ropa usada de Clara. A menudo oía de mis compañeros de clase lo llamativa o mal ajustada que era mi ropa. Con frecuencia me preguntaban, ¿por qué llevas algo que no te sienta bien? Pero me disgustaba decir que era lo único que tenía. Probablemente a mis amigos les decían algo sus padres porque, con el tiempo, dejaron de hacer comentarios. En cuanto a los estudios, mi padre suspiraba a menudo y me decía, ¿por qué no intentas seguir un poco más los pasos de tu hermana con los estudios? A pesar de sus palabras, a partir del segundo ciclo de primaria, no me limitaba a hacer los deberes, sino que me preparaba y repasaba las lecciones a conciencia. Era muy consciente de mis limitaciones y por eso intentaba hacer bien lo que podía. Sin embargo, eso no significaba que pudiera sacar buenas notas enseguida. Crecí suspirando mucho, y entonces llegó el momento de pensar en seguir estudiando. Solo vas a llegar hasta bachillerato, declaró rotundamente mi padre. ¿Por qué? Porque Clara quiere ir a una universidad en Nueva York. De todas formas no tienes grandes notas, así que no debería haber problema. La diferencia de edad entre nosotros era un problema. Los gastos de los dos llegarían casi al mismo tiempo. Como resultado, Clara fue a la escuela privada que quería, y yo acabé en la escuela pública hasta el final. Más tarde, Clara quiso ir a una universidad privada en el centro de Nueva York. ¿Nueva York? Eso está a un avión de distancia, por no hablar de la diferencia de costes de vida. Vivir sola en un sitio así significaba que mis padres ya habían decidido recortar gastos para mí. Puede que incluso significara que querían que empezara a trabajar pronto y contribuyera al hogar. Y mi hermana pequeña, 4 años menor que yo, Pilar, a menudo observaba en silencio todo esto. En medio de una vida llena de suspiros y sin muchas cosas que quisiera hacer, acabé trabajando en una cooperativa agrícola local justo después de graduarme en el instituto. Era básicamente un oficinista. Además, era una zona rural alejada de cualquier atisbo de chic. Algunas partes aún conservaban el ambiente de antaño, mientras que, curiosamente, otras eran bastante tecnológicas. El trato con la gente era monótono, pero a mí me iba bien.
Probablemente Clara preferiría morir antes que vivir allí. Antes de que me diera cuenta, habían pasado 7 años volando y, a mis 25 años, ya me consideraban un veterano en este lugar de trabajo donde la gente tiende a casarse joven. Fue entonces cuando conocí inesperadamente a un hombre en una fiesta a la que me invitó una compañera de trabajo más joven. Conocí a Ricardo, un comercial de una empresa cliente. Sorprendentemente congeniamos y empezamos a salir poco después. Nuestra relación progresó increíblemente bien, y él me propuso matrimonio en menos de un año. Planeábamos casarnos 6 meses después, pero cuando nuestros planes de boda avanzaban, Clara, que iba a trabajar en una empresa de la ciudad después de terminar la universidad, dejó su trabajo y volvió a casa. Es que ya no soportaba esa empresa. Bueno, si tú lo dices, debe ser verdad. Debes de estar cansada, tómatelo con calma un tiempo. Y así, día tras día, mis padres le daban dinero a Clara para que holgazaneara y salían con ella, pasando los días en lo que parecía puro disfrute. Entonces, un día, sucedió. ¿Qué? ¿Te vas a casar? Sí, así es. Tendré que ver qué clase de hombre es. Clara sonrió con satisfacción. No necesitas hacer eso. ¿Eh? ¿Estás diciendo que no vas a escuchar a tu hermana? Diciendo eso, me agarró del pelo y me tiró con fuerza de la mejilla. Al final, Clara llegó al lugar de la boda para discutir. Había muchas cosas que decidir, pero Ricardo parecía distraído aquel día. Tuve un mal presentimiento, y unos días después, Clara me dijo sin rodeos, Ricardo va a ser mío. Pero la boda ya está fijada, y el lugar de celebración. Como protesté, mis padres se pusieron de parte de Clara. Ah, es que tiene que ser Clara y no tú. Exacto, no cambia nada entre las familias, y aún no hemos enviado las invitaciones. No entendía lo que decían. ¿Pensaban utilizar en su lugar la boda, por la que yo también pagué la mitad, de Clara y Ricardo? Me enfrenté a Ricardo con una fuerza y una intensidad inusitadas. Lo siento, pero tengo que asumir la responsabilidad. Al parecer, Clara se había insinuado y él no pudo negarse. Me sorprendió saber que era ese tipo de persona, pero me sentía aún más incapaz de perdonar a Clara. Sin embargo, ser incapaz de perdonar no significaba que pudiera hacer nada al respecto en aquel momento. Por encima de todo, mis padres favorecían descaradamente a Clara. Me quedé sin opciones. Entonces será mejor que lo tires todo por la borda, dijo mi hermana, que acababa de graduarse en una universidad local. Yamila, no necesitas quedarte aquí para siempre. Si te quedas aquí, te seguirán quitando cosas. Esas palabras cambiaron algo en mí. Cierto, no hay razón por la que tenga que quedarme aquí. No te preocupes por mí. Me las apaño mejor de lo que crees, dijo dándome un empujón. Inmediatamente le conté a mi jefe la repentina cancelación de mi boda y hablé de dimitir. Mi jefe se quedó estupefacto y escuchó toda la historia hasta ese día. Entonces, en lugar de dimitir, me sugirió un traslado. Mi diligente trabajo y mi capacidad para atender a varios agricultores locales eran demasiado valiosos para dejarlos marchar. Acepté agradecida la oferta y me mudé solo con mis pertenencias antes de su boda. Viviendo sola y empezando en un nuevo lugar de trabajo, por fin sentí que podía respirar libremente lejos de aquella familia. La ciudad a la que me mudé era algo más pequeña que mi ciudad natal, pero seguía siendo una zona urbana importante. Aquí, quizá porque me sentía más a gusto, empecé a socializar más con los compañeros. Y luego hubo otra mezcla. Pero ya no me casaba. Sin embargo, fui solo para guardar las apariencias. Esta vez preguntaron específicamente por ti, me dijo un colega. Los asistentes eran herederos de granjas vecinas. La situación de las esposas de los granjeros parecía bastante estricta. Allí conocí a Santiago, mi actual marido. Solo le conocía como contacto comercial. Animada por un colega, decidí salir con él, y Santiago resultó ser una persona divertida y generosa. Visité varias veces la casa de su familia. Vaya, esto es increíble. Bueno, es bastante normal por aquí. Poseían una vasta tierra, la mitad para ganado y la otra mitad para cultivos. La familia era numerosa y muy generosa. Siempre servían comida fresca y deliciosa y sonreían constantemente. Me preguntaron disimuladamente por qué siempre parecía desconcertado por su familia tan unida. Me sorprende ver una familia que se lleva tan bien,
Cuando compartí mis experiencias pasadas con mis padres y Clara con la mayor calma posible, se indignaron. Entonces, ¿qué les pasa? La hermana es una cosa, pero el tío y los padres también. Dejarlos fue la decisión correcta. Exacto. Así que ven y quédate con nosotros. Siempre me había sentido culpable por haber sido abandonada por un hombre, pero esta generosa familia estaba realmente enfadada por la injusticia de mis padres, Clara y Ricardo. Inmediatamente me pregunté si la invitación a venir a nuestra casa estaba realmente bien, y de alguna manera me encontré aceptando sin vacilar, sin siquiera tener tiempo de preguntarme si estaba bien ser la mujer de un granjero. Cuando llamé a mis padres para contarles lo del matrimonio, casarme en una granja, me da vergüenza hasta dar la cara. Se negaron a asistir a la ceremonia por vergüenza. Al oírlo, mi suegra me arrebató el teléfono y declaró: «No necesitamos tener nada que ver con esa familia. Yamila va a ser nuestra nuera con renovado vigor». ¿Qué le pasa a esa gente? ¿De verdad? Yamila, ya no tienes que hacer nada con ellos. Les he estado enviando dinero, pero me pregunto si dirán algo si dejo de hacerlo. Dije. ¿Estabas haciendo eso? Mis suegros, mezcla de asombro y enfado, asintieron como si hubieran tomado una decisión. Mi hermana se puso en contacto conmigo para comunicarme la fecha de la boda. Al final, fue la única de mi familia que asistió. Cuando se casó, me aseguré de evitar a mis padres e ir a celebrar su boda. Por cierto, seguí trabajando en la cooperativa durante un tiempo después de casarme. Empezar a trabajar como agricultor de inmediato era imposible. Santiago y mis suegros me dijeron: «No tienes la misma fuerza física que nosotros. Es mejor que hagas un trabajo que te convenga». Al parecer, mi presencia en la cooperativa había suavizado el flujo de trabajo. Sin embargo, esa etapa de mi vida terminó muy pronto. Tuve un hijo y, un año después, otro. Con el ritmo al que íbamos teniendo hijos, dejé mi trabajo para centrarme en la crianza de los niños, las tareas domésticas y ayudar con las finanzas. La vida en la granja implica madrugar y trasnochar, pero tener a alguien siempre cerca lo hacía mucho más fácil que la crianza en solitario de la que se oye hablar a menudo en la ciudad. Y la comida siempre estaba deliciosa. Cocinábamos en grandes cantidades y todo, desde las verduras hasta la leche, era increíblemente sabroso. Los niños comían bien y jugaban mucho, creciendo libremente junto a sus primos de la familia del hermano pequeño de Santiago. Santiago era una especie de líder entre los jóvenes de la zona, así que yo también empecé a asistir a sus reuniones. Sin compararme con nadie y fuera de la vista de mis padres, por fin me sentía verdaderamente feliz. Entonces, un día, animados por mis suegros, Santiago y yo fuimos de compras al centro comercial, los dos solos, por primera vez en mucho tiempo. ¿De verdad? ¿Te parece bien?, le pregunté. Tenemos algunas cosas que queremos que recojas, dijeron, probablemente sabiendo que rara vez tenemos tiempo a solas. Experimentar la amabilidad de esta familia fue un alivio en sí mismo. Nos dirigimos tranquilamente al centro comercial y llegamos a una zona que podría considerarse céntrica. Llenamos 2 carritos con artículos solicitados y más. Paseamos por el amplio centro comercial y charlamos. «Yamila». Una voz aguda llegó a mis oídos. «No puede ser». «Ah, sí. ¿Cuánto tiempo sin verte, Yamila?». Un hombre y una mujer saludaban mientras se acercaban a nosotros. «Clara», murmuré en voz baja, agarrando con fuerza el asa del carro. «Hola, ¿cuánto tiempo sin verte?». Junto a mí estaba Ricardo, aunque parecía haber envejecido bastante. «¿Qué haces aquí?». «Oh, no te lo había dicho. A este tipo lo trasladaron aquí. Vivimos en un lujoso condominio cerca de aquí. Comparado contigo, pareces un poco pobre». Mientras decía esto, Clara miró a Santiago de pies a cabeza. Efectivamente, desde la perspectiva de Clara, Santiago y su ropa de trabajo podrían parecerlo. Y aquí estoy yo, solo con mi ropa de diario. Pero entonces, hablando de condominios, ¿estás hablando de ese que está entre este centro comercial y la estación?, Santiago habló de repente. «Sí, ese. Es muy popular entre la gente de fuera de la ciudad ahora, y tuvimos que esperar para conseguir un lugar allí. Por supuesto, no es de tu incumbencia, siendo de una granja en las afueras». «Oh, ese condominio es en realidad mío», dijo Santiago con indiferencia, como si fuera la cosa más natural del mundo.
¿Qué acabas de decir? Bueno, si estás hablando de un condominio por aquí, ese es el único, ¿verdad? Entonces es mío. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que he dicho. Había un plan para uno de los terrenos que poseemos desde hace mucho tiempo, y cuando lo construimos, se vendió por encima de nuestras expectativas. Gracias a eso, el valor del terreno se disparó, y los impuestos son una pesadilla. ¿Impuestos? Recordaba haberme encontrado con unos impuestos sobre la propiedad inusualmente altos mientras ayudaba con la contabilidad. Me había preguntado por qué, dado que los impuestos en nuestra zona no suelen ser tan significativos. ¿Es así? Sí, así es. ¿Te gustaría venir a nuestra casa? Me volví hacia Santiago, sorprendida. ¿Seguro? Entonces Clara cambió de actitud. Oye, es de mala educación irrumpir así, ¿no? Es de mala educación no aceptar su invitación después de que nos lo hayan pedido tan amablemente. Las compras se interrumpieron bruscamente y decidimos ir en coche a casa de cada uno. De vuelta en el coche, Santiago llamó a casa en cuanto se sentó en el asiento del conductor. Hola, mamá, soy yo. Sí, por fin hemos pescado uno grande, así que es hora de ejecutar el plan. ¿De qué estaba hablando? Después de decir eso, Santiago terminó la llamada. ¿Un plan? Sí, bueno, hemos tenido nuestras propias ideas sobre las cosas. No tenía ni idea de que tuvierais un piso. Bueno, es algo así como un seguro, ¿sabes? Santiago me explicó. Incluso lugares como el nuestro pueden tener dificultades con la agricultura, dependiendo de la naturaleza, y nuestra familia pasó a poseer esa tierra en la zona durante generaciones. ¿Así que construisteis un condominio allí? Bueno, más o menos mitad y mitad. No todo. Para la gente que viene de fuera, la vista es increíblemente atractiva. Eso era cierto. Aunque las vistas fueran solo campos y montañas, su inmensidad hacía que cada estación fuera un espectáculo para la vista. Para los que tienen dinero de fuera, debe de ser bonito. ¿Te gustaría vivir allí? Inmediatamente negué con la cabeza. Me gusta más nuestra casa actual. Todo el mundo está aquí. A mí también. Con eso, nos apresuramos a volver a casa. Durante el trayecto, Santiago compartió conmigo un plan sorprendente. ¿Realmente podemos hacer eso? Conoces la unidad de nuestra familia, ¿verdad? Y somos buenos cumpliendo planes. Era cierto, pero aún así, viendo el coche de Clara seguirnos por el retrovisor, me pregunté si realmente funcionaría. Cuando llegamos a casa, mis suegros nos saludaron con un «¡Oh, bienvenidos!», con sus sonrisas habituales. No, aún más cálidas. Para la hermana y su marido, ¿está bien tomarse tiempo libre ahora? A estas horas, aún debe haber trabajo en el campo y con las vacas. Está bien. Sabíamos que venían invitados importantes. Clara, la invitada en cuestión, echó un vistazo a la casa nada más entrar, probablemente sorprendida por su tamaño. En efecto, es espaciosa. Aquí vive mucha gente y hay varios hogares. Bueno, solo conozco a tu hermana de antes. No tenía ni idea de que tuvieras una hermana tan guapa, dice mi suegro riendo a carcajadas. Mientras eso ocurría, yo estaba en la cocina, preparando algo para servir a nuestros invitados. Es mejor que Yamila no salga, ¿eh? Solo vigila desde aquí un rato, sugirió, señalando una silla en la cocina. Preguntándome qué quería decir, me senté como me había dicho y observé la escena del salón. En la mesa baja, mi suegro y Santiago estaban sentados, ofreciendo a la pareja visitante. No tenemos mucho, dijeron las batatas y las tortas de patata que habían preparado con antelación. Desde el lugar que me indicó mi suegra, podía verlo todo con claridad, aunque estaba fuera del alcance de su vista. Abriendo una cerveza, mi suegro mencionó: «Así que he oído que vives en nuestro apartamento». «Sí». «Ah, hablando del apartamento», le indicó a Santiago con la mirada. «Un momento», dijo Santiago, recuperando un sobre del armario del salón. «Hay algo que tenemos que mostrarte, o mejor dicho, algo para que veas». «¿Qué sería eso?». Ricardo ladeó la cabeza, perplejo. «Esto es...». Santiago le entregó un gran sobre de documentos, del que Ricardo empezó a sacar papeles, pero se detuvo. En su lugar, sacó un montón de fotos montadas en páginas de álbum. «Esto es...».
El rostro de Ricardo se tensó. Sí, recibimos una llamada del administrador del edificio diciendo que las cámaras de seguridad habían captado a gente sospechosa últimamente. Cuando obtuvimos los datos, nos resultaron familiares, así que investigamos un poco. Ricardo hojeó en silencio las páginas del álbum y acabó por dejarlas caer, conmocionado. ¿Qué demonios, Clara? ¿Quién es? Con voz quejumbrosa, Ricardo se volvió hacia Clara, buscando respuestas. Mientras me preguntaba qué estaba pasando, mi suegra me tocó silenciosamente el hombro y me entregó la pila de fotos. ¿Qué? Casi grité en voz alta e instintivamente me tapé la boca con la mano. Lo que vi eran fotos de Clara invitando a un hombre desconocido a su habitación, los dos visibles a través de una ventana, entrando en un hotel a plena luz del día y saliendo después por separado, entre otras cosas. ¿Cómo las tienes? Es un secreto, dijo mi suegra, claramente divertida. Entonces, volviendo la vista al salón, vi a Ricardo mirando a Clara con cara de incredulidad. Has estado diciendo que aún no necesitamos hijos porque no serías capaz de hacer este tipo de cosas. Esa no soy yo, es mentira. Bueno, hemos confirmado con el administrador del edificio que usted dijo que tenía negocios con su cuñada, insistió Santiago. Entonces, ¿qué hay de esas otras fotos? Bueno, esa es la cuestión. Engañar no está bien, dijo mi suegro despreocupadamente. Después de quitarle el hombre a tu hermana, sigues queriendo a otros hombres. ¿Cuántos años tienes? A ver, ella es 3 años mayor, mencionó Yamila. Yamila, prepara esto. Ese no es el punto, dijo Santiago mientras Ricardo trataba de devolver el sobre. Oh, puedes quedarte con eso. Puede haber algunos documentos ahí que necesites. ¿Qué? Ricardo volvió a mirar dentro y sacó un papel grande. Efectivamente, esto podría ser necesario. Espera, ¿un papel de divorcio? ¿Así sin más? Presa del pánico, Clara se encaró con Ricardo, que empezó a hablar en voz baja y firme. Me dijiste que asumiera la responsabilidad. ¿Recuerdas? Dijiste que no te había venido la regla. Pensé que te había dejado embarazada y decidí casarme contigo. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres decir? Parece que tuve relaciones contigo en estado de embriaguez. No lo recuerdo, pero había pruebas. Así que, considerando lo que siguió, pensé que debía asumir la responsabilidad. Pero no estabas embarazada, y desde entonces sigues diciendo que no quieres hijos. Ahora, ¿cuántos años tenemos? Redondea, tenemos casi 40, ¿no? Solo tengo 35, no digas cosas tan horribles. Te creí cuando dijiste que querías criar un solo hijo con cuidado. Por eso trabajé duro, mejoré mi rendimiento en las ventas, me trasladaron e incluso conseguí ese piso que me fastidias hasta que conseguimos una plaza y pedimos un préstamo para comprarlo. Y sin embargo, siempre te quejas de que está en un piso bajo. Siempre, siempre, siempre. No sabía que había estado diciendo eso. Estoy harto de todo esto, dijo Santiago, sacando rápidamente un bolígrafo. Ricardo empezó a rellenar los papeles del divorcio. Espera, ¿qué estás haciendo? Acuérdate de la boda. Tus padres hicieron lo que quisieron, haciéndonos quedar como una familia de tontos. No vino nadie, ni siquiera mis padres. No sabía que eso había pasado. Hasta el día de hoy, mi padre y mi madre no me han perdonado. ¿Tú eras feliz? No hubo problemas con tu familia política. Oh, así que has sido un niño tan poco familiar. Debió de ser duro. Incluso me dijeron que no viniera a la boda de mi hermano. Ricardo dijo esto con la cara contorsionada. Parecía mayor, quizá por el estrés. Ya estoy harto de esta situación, ¿verdad, Clara? Tú también estás harta de mí, ¿no? Dadas las circunstancias, eso no es cierto. No puedo vivir sin ti porque no trabajas desde que nos casamos. Pero ya no me importa. Firmó los papeles del divorcio y se los puso delante a Clara. Toma, yo no quiero. Si tú tampoco quieres, no pasa nada, me voy a casa. Por cierto, este sobre es de una agencia de detectives, ¿no? Sí, investigamos a fondo la seguridad del apartamento que tenemos. Pruebas sólidas. Gracias, dijo Ricardo, asintiendo ligeramente. Avíseme de los costes más tarde. Pagaré la totalidad. Y Clara, te pediré una pensión alimenticia.
Enfrentada a la cruda realidad de las exigencias financieras, Clara se sintió desconcertada. Siempre puedes volver a tu ciudad natal y ganar dinero fácilmente a costa de los hombres, ¿no? A partir de ahora estoy ocupada, así que me vuelvo. ¿Volver? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Discúlpate y pídele ayuda a tu hermana para eso. Ricardo recogió el sobre y se levantó para marcharse. Me dirigió una breve mirada. Espera un momento. Clara se puso en pie e intentó seguir a Ricardo a la salida, pero no podía seguir el ritmo de Ricardo, que estaba acelerando seriamente el paso. Le seguimos en silencio. Espera, no me dejes atrás. Tal vez debido a la falta de ejercicio o a sus zapatos, Clara tropezó y se cayó. De alguna manera, se las arregló para levantarse e intentar continuar la persecución. ¡Ay! ¿Dónde está mi coche? Fue entonces cuando Ricardo alzó la voz. Entonces, si estás buscando ese coche, estaba estorbando en la entrada, así que lo hice mover, gritó una voz despreocupada desde lejos, acompañada por el sonido de maquinaria. Era el hermano de Santiago en un tractor. Oye, ¿dónde está ahora? Por ahí, señaló en una dirección a unos cientos de metros de donde tenían aparcado el coche. Ricardo se dirigió hacia allí a grandes zancadas, visiblemente frustrado. Clara trató de seguirle sin aliento. Entonces sucedió. Nuestros perros corrieron hacia Clara. ¿Qué les pasa a estos perros? Lo siento, es que son muy amistosos con los nuevos huéspedes. Santiago salió casualmente y levantó la voz. Si tratas de huir torpemente, solo te perseguirán más. Pero parece que Clara no escuchó la advertencia de Santiago. No, por favor. No creo que a Clara le disgustaran necesariamente los perros, pero quizá no fuera inmune a los perros que corretean fuera de casa. Odiaba ensuciarse, y nuestros perros, siempre corriendo por la granja, están llenos de energía. Ricardo, ayúdame. Ricardo miró brevemente hacia atrás, pero luego se dio la vuelta y siguió caminando a paso ligero hacia su coche. Los perros, ladrando alegremente, seguían acercándose a Clara. Bueno, ya me lo imaginaba. Incluso los perros que se acercan alegremente pueden parecer monstruos a quienes no les tienen cariño. Y yo observaba todo esto desde la distancia. ¡No, para! Cuando Clara tropezó con sus pies, intentando cambiar de dirección y avanzar, cayó estrepitosamente y gritó desde el fondo de su corazón. ¿Qué es esto? ¡Uf! ¡Qué mal huele! Había aterrizado en un montón de abono esponjoso, aún caliente por el proceso de fermentación. «Oh, ¿estás bien?», llegó la voz pausada del hermano de Santiago, mientras dos perros se subían encima de la Clara caída, lamiéndole la cara. Pero Clara parecía demasiado aturdida para reaccionar. Comprensiblemente, vestida para salir, se zambulló de cabeza en el abono, cubriéndose de pies a cabeza. Es difícil encontrar un lugar en ella que no esté manchado de estiércol. Los perros, impertérritos, siguieron jugando y frotándose contra Clara, ladrando y haciendo gorgoritos. ¡Maldita sea! No hay elección entonces. Viendo a Clara aturdida, Ricardo, aunque frustrado, consiguió acercar el coche. «Vámonos. No causes más problemas a esta casa». Ni siquiera Ricardo podía limitarse a contemplar en silencio el miserable estado de Clara. Agarró una parte de la ropa de Clara que no estaba sucia y la arrojó al asiento trasero del coche. «Bueno, sí, no me gustaría que te sentaras a mi lado, pero luego será un problema», dijo, observando desde la distancia. Nos compadecimos a medias de ellos mientras Ricardo nos saludaba con la cabeza antes de marcharse. Esa noche, recibimos una llamada del administrador del edificio del apartamento. Ese olor era terrible. Es una pena. Por favor, asegúrese de cobrar la limpieza completa de la casa. Claro, aunque esta zona es conocida por la ganadería, este lugar cercano a la estación está poblado por gente poco acostumbrada. Los residentes estaban alborotados hoy. No era solo la entrada y los pasillos. El aparcamiento también estaba afectado por el olor. Escuchando en modo altavoz, capté la sonrisa de Santiago y sentí una mezcla de diversión y alivio. Sinceramente, viviendo en este ambiente, había olvidado que aparecer cubierto de abono en medio de la ciudad sería, en efecto, un espectáculo terrible.
sobre todo para Clara, que se enorgullece de su aspecto. Especialmente las quejas de los pisos superiores son graves. Lo solucionaremos lo antes posible. ¿Cierto? Esa pareja probablemente se divorcie, así que abordarlo rápidamente también podría ayudar a empujar eso. En efecto, sería mejor para nosotros que se mudaran. Cuando colgamos, la familia que me rodeaba levantó los pulgares como diciendo, «Buen trabajo». Parecía que había sido un montaje largo. Aparentemente, su mudanza al piso fue guiada por nuestra familia. En esta región, las empresas están relacionadas de algún modo con la agricultura, y los agricultores se mantienen en contacto. Mi familia actual, conocedora de mi situación como novia venida de una familia de agricultores, había estado pendiente de mi hermana y mis padres, que me habían tratado mal. Habían hecho circular información sobre el condominio disponible en el segundo piso, usado y barato, sabiendo que Clara saltaría ante la palabra condominio. Bueno, no sabíamos cuándo volveríamos a vernos, me explicó Santiago. ¿Así que pensabais ejecutar esto si nos volvíamos a ver? Esa es la idea, dijo la familia, sonriéndome cálidamente. Los perros que habían acudido a la veranda también ladraron en señal de acuerdo. ¡Oh, esta gente solo tenía que reír! Más tarde, me enteré por Pilar de que Clara se divorciaba oficialmente. Fue un lío, me informó Pilar riéndose a carcajadas. Resulta que Pilar y su marido llevan ahora la casa familiar que Clara dejó al casarse. La boda que celebraron, influida por ellos dos, empañó considerablemente la reputación de nuestros padres. Pilar se aprovechó de esa situación, disculpándose por nuestros malvados padres para ganarse a la comunidad y hacerse con el control de la casa. Luego, Clara, tras su aventura y posterior divorcio, tuvo la osadía de intentar volver. De ninguna manera volverá a esta casa. Después de todo el esfuerzo por meter en cintura a nuestros padres, no podemos volver a dejar entrar a un parásito. Pilar mantuvo una postura firme públicamente. Realmente la actitud lo es todo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó con Clara? No lo sé. Ella debería pagar su propia pensión, ¿no? Y al parecer, Clara dejó su último trabajo porque no podía hacer el trabajo y había algunas relaciones inapropiadas. Eso era nuevo para mí. Y después de ser una ama de casa con un vacío en su currículum, más ahora un divorcio debido a una aventura, cielos, ¿qué clase de trabajo puede siquiera conseguir? Tal vez algo en la industria de la noche, aunque eso realmente podría convenirle. Pero Ricardo había dicho lo mismo. Sabes, Yamila, me irritaba tanto verla, pero en realidad, con unos padres y una hermana así, era inevitable. Sí, claro. Por eso aprendí de ellos lo que no había que hacer desde el principio. Ahora tengo el control de la casa. Eso tenía sentido para mí. Puedes relajarte a partir de ahora, olvidarte de nosotros, y simplemente disfrutar de ser mimado y feliz allí. Sí, gracias. Vendré a visitarte la próxima vez. De acuerdo, estaré esperando. Casi un año después, tal y como había prometido, aunque con un poco de retraso, Pilar visitó nuestra casa. Felicidades por el tercer hijo, hermanita. Sí, desde entonces he dado a luz a un tercer hijo. Hoy era una celebración por eso. Gracias, he oído que esperas el segundo. Sí, vamos a parar a 2. Pero, ¿piensas tener más? Sí, aquí los niños pueden crecer sin prejuicios, libremente. Efectivamente, los mayores cuidaban de los pequeños, y los pequeños siempre buscaban algo que hacer. Me preocupaba un poco criarlos como mis padres, pero con este lugar y esta familia, creía que podríamos ser felices sin esas preocupaciones. Eso es lo que pensaba.